Hoy les hablaré de una cosmología particular, de la serie no canónica de Vértigo escrita por Mike Carey, autor de también la famosa serie de Lucifer, y con arte de Peter Gross. The Unwritten es una historia sobre historias y medios sobre el papel que juegan las historias en nuestras vidas, cómo la historia impacta la realidad y sobre la conciencia humana. El protagonista de la historia es Tom Taylor, una celebridad de la lista Z que se gana la vida apareciendo en las convenciones de Tommy Taylor, que es una serie de libros de la fantasía escrita por el padre de Tom, Wilson Taylor, cuyo protagonista es un niño mago basado en el mismo Tom. Todo empieza con la historia escrita por el padre de nuestro protagonista llamado Tom Taylor. Todo gira en torno a él y a su difunto padre Wilson Taylor. Quiero destacar que su padre va a jugar un rol importante en un futuro. Kipling, uno de los personajes, se encuentra escribiendo el libro acerca de una ballena que se tragó a un náufrago. Esto es relevante ya que esa historia resultó ser Moby Dick. Conforme avanzamos, vemos cómo el protagonista empieza a entender sus poderes, hasta el punto en que puede entrar, ver y salir en las historias. En un principio la historia no podía interactuar con él, pero él sí con la historia, hasta el momento en que lo mataron. O eso parecía, ya que todo era parte del plan de Leviatán, que en forma de historia de la Segunda Guerra Mundial, todo para sanar a Tom de su cáncer y poder entregarle la manilla para regresar al mundo real, o al menos a su mundo. La manilla del padre de Tom sirve para viajar a diferentes historias, abriendo una puerta hacia ellas. Hubo una vez que Tom, leyendo su propio libro, entró a una dimensión donde su padre estaba vivo y pudo interactuar con sus personajes principales del libro, que este vendría siendo una interpretación del mismo. Todo esto lo hizo con el fin de buscar a su padre. ¿Y dónde lo encontró? En Moby Dick. Aquí empieza lo interesante. Cada historia tiene un canal narrativo, dominio de concepto puro, que es la fuente del concepto, palabra de la historia. Al tomar el control del canal narrativo, esencialmente puede convertirse en el escritor de esa historia. Tom incluso se volvió la voz narrativa de Moby Dick. Incluso el concepto de dimensiones o el canal narrativo, o las páginas no son escritas, son completamente irrelevantes para los personajes que residen en las historias del mundo superior. Las historias en The Unwritten tocaban al mundo en lugares específicos, pero también las historias se tocaban entre sí, que había lugares donde se cruzaban. Las historias creadas en The Unwritten por personas también se vuelven una realidad completa, como Al Tinker, que al principio era solo un cómic, que después terminó siendo real, hasta el punto de atacar a Tom. De igual manera, todas las historias están dentro de Leviatán. En The Unwritten puede también existir un vacío, ya que se ha visto varias veces detrás de Leviatán, o de algunos personajes, aunque lo más probable es que ese vacío sea la página en blanco. Las historias contadas por historias hechas por personas para los que nosotros solo somos historias. Las historias en The Unwritten están una sobre otra, apiladas una arriba de otra, como los pisos de un pastel de bodas. Existen espacios infinitos, lo que da a entender que existen historias y universos infinitos. Cada historia está escrita en una página en blanco. Una página no escrita es un espacio de no ser donde el tiempo no existe. Cada una de estas historias tiene un canal narrativo, dominio de concepto puro, que es la fuente del concepto, palabras de la historia. Al tomar el control del canal narrativo, esencialmente puedes convertirte en el escritor de esa historia. Incluso el concepto de dimensiones o el canal narrativo, las páginas no escritas, son completamente irrelevantes para los personajes que residen en las historias del mundo superior. Un ejemplo de esto es como Wilson Taylor escribió la serie de Tommy Taylor, donde hay magos que pueden agregar dimensiones enteras al espacio físico y residen en hiperplanos. El mundo de Tommy Taylor existe, pero existe en una historia inferior y no es más que ficción para el mundo superior donde reside Wilson Taylor. Se dijo que la jerarquía era infinita, interminable, no tiene arriba ni abajo. Un hogar de tamaño, extensión y majestuosidad infinito como corresponde a nuestro estatus, pero no puede evitar sentirme incómodo, amado. Todo será tan diferente después de que hayas conquistado estos otros mundos y universos.
explicaré por qué las diferencias entre la jerarquía de historias son mayores que las dimensiones. Las historias tienen una jerarquía de realidad, ficción, como se muestra en los siguientes escaneos. Sí, ahora lo estás entendiendo. Alguien me dijo una vez que las palabras están apiladas como leña en un granero. Bueno, simplemente bajamos a un nivel en la pila y no hay vuelta atrás. Wilson nos escribe a todos, nos está escribiendo a todos. Historias contadas por historias, compuestas por historias para los que solo somos historias. Es posible que los mundos, historias, se muevan hacia arriba y hacia abajo en esta jerarquía utilizando a Leviatán como palanca. Como se muestra al final del cómic donde la historia de un Written se movió hacia abajo, donde solo se convirtió en la ficción a la historia principal ahora reiniciada, sabemos que la diferencia entre historias son más que dimensiones porque hay magos en la serie de Tom Taylor, una serie de fantasía, que agrega dimensiones enteras al espacio físico y trasladan toda su tierra a un lugar lejano. La distancia en cuestión es una que no es estrictamente medible en 3 dimensiones, ya que subsiste a través de los hiperplanos mágicos de Taraktul y Frax, así como el transteram temporal. Además, los espacios de historias, mundos, historias también tienen diferentes espacios. Palabras, canal narrativo, dominio del concepto puro. Lo que constituye una historia son las palabras. Estas palabras funcionan como concepto. Cada aspecto de la historia se origina en las palabras. Las palabras son las que componen estas historias. Estas palabras se originan en el canal narrativo de la historia, que es un espacio dominio de concepto puro. Tomar el control del canal narrativo de una historia te permite tener control total sobre la historia. El Leviatán es una entidad cósmica que toma la forma de una ballena. El Leviatán es la fuente de todas las historias, tiene una relación simbiónica con el mundo, palabras. El Leviatán se alimenta de historias que hicieron que estas historias se volvieran reales. El Leviatán no es realmente una ballena, es solo un símbolo o una metáfora. El Leviatán es la representación del poder de las masas, el inconsciente de ficción, formado por las mentes de las personas, experimentan historias. Algunos símbolos se vuelven más reales de lo que representan, como si fueran parte de una verdad que está más allá del tipo normal de verdad. Porque el Leviatán es un símbolo del poder de las masas, más bien llegó a simbolizar que después de que comenzamos a equiparar al Leviatán con el poder de las masas y el estado político después de la popularización del libro de Thomas Hobbes, el Leviatán o la materia forma y poder de una comunidad eclesiástica y civil, comúnmente conocida como Leviatán. El Leviatán proviene originalmente de la Biblia hebrea y fue descrito como una serpiente, lo que explicaría por qué los alevines de la especie Leviatán y un joven Leviatán tienen una apariencia serpentina. Por eso, ahora parece una ballena. Originalmente tenía la intención de describir un monstruo marino serpentino, pero ahora también significa gran ballena. Pero hay algo más, la fuente, y parece que dijo un padre ballena. El Leviatán tendría la capacidad de ser Aleph, incluso si tratas la jerarquía de historias infinitas interminables como algo similar a un multiverso de dimensión infinita en capas, ya que cada historia está encima una de otra. También se ha mencionado que todo es un sueño para el Leviatán. Por más asombroso que suene el Leviatán, este fue creado por los dioses sumerios, Utu y Enlil, que al principio era solo una serpiente que se alimentaba de palabras e historias. Lo que parecía ser al principio una serpiente universal, pasó a ser una ballena infinito por infinito por infinito infinite de, ya que menciona que las historias contadas por hombres se transforman en los sueños de Leviatán, y sus sueños se hacen realidad. Como había mencionado antes, cada historia contiene 3 espacios diferentes. El primero es el espacio de las historias que contienen la parte física de la historia. El segundo espacio es el canal narrativo, un dominio de concepto puro y es la fuente de las palabras, conceptos que describen al mundo. Más allá de estos espacios existe la página, una vastedad del no ser donde el tiempo no existe. Es el no ser último, la antítesis de la esencia y la existencia. Contiene una jerarquía infinita de toda su especie dentro de él, cada ballena conteniendo a la ballena anterior en su interior. Incluso los alevines de la especie de Leviatán
son capaces de destrozar la jerarquía de historias existiendo completamente fuera de ella, y no se vieran afectados por la destrucción de la jerarquía. En The Unwritten existe el Manim. Es una trompeta capaz de destruir y rehacer la jerarquía de historias. Cuando se toca el cuerno, borra todo. Su nota es la antítesis de la esencia y la existencia. Hacer sonar la trompeta limpiaría todo, dejando atrás solo una página no escrita, la jerarquía de mundos en una jerarquía interminable de historias, sin arriba ni abajo, y donde un mundo, en una capa inferior, es ficticia para el mundo superior. Incluso las dimensiones completamente irrelevantes para los personajes que residen en las historias del mundo superior, y una sola historia puede contener incluso más infinitas historias. También existe una jerarquía de ballenas donde una ballena contiene a la anterior, siendo la ballena final el Leviatán. También toda la trama principal de Tom fue planeada y escrita por su padre Wilson, pero lo más sorprendente de todo es que The Unwritten al final solo existe como ficción, y el nuevo mundo donde The Unwritten existe como una historia es también una historia más. En resumen, The Unwritten es un multiverso infinito, infinite, muy posiblemente en capas. Ahora la pregunta del millón. ¿Se puede usar The Unwritten en la cosmología compuesta de DC? Principalmente no, ya que es una serie no canon incluso para Sandman y Lucifer. Lo recomendable es no usarla en DC compuesto. Solo en algunos casos, y esos serían que en algún debatidor use una cosmología compuesta con elementos no canon, como por ejemplo usar elementos de Dragon Ball Heroes en Dragon Ball Super. Dragon Ball Heroes, al no ser canon de Dragon Ball Super, podríamos implicar igual al usar The Unwritten en DC, aunque no sea canon. Fuera de esto, ¿dónde se posicionaría The Unwritten en el mapa de DC? Se ubicaría entre el Orrery of Worlds y la Esfera de los Dioses, ya que desde cierta perspectiva las historias del Orrery serían simples historias más ficción para The Unwritten. The Unwritten añadiría elementos metaficcionales y metaconceptuales a DC compuesto. También, cualquier personaje de la Esfera de los Dioses, y más allá, puede escalarse con la cosmología de The Unwritten. También me faltó mencionar que posiblemente The Fables, otra serie de Vértigo, es parte de The Unwritten, ya que el villano principal de ambas obras son el mismo. ¿Y por qué es relevante esto? Ya que en The Fables mencionan el colapso de la función de onda, la cual genera un espacio de Hilbert de infinitas dimensiones, mostrando nuevamente infinitas dimensiones superiores en The Unwritten. Entonces el multiverso de The Unwritten ya sería de tipo 3 dada la función de onda. Y este fue el video de la semana, espero les haya gustado y se hayan entretenido. No olviden dejar su like y compartir el video con sus amigos. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós.